Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Es un lugar común decir que la política es dinámica, pero es un lugar común lleno de verdad. Tiene más verdad incluso que eso de que la política es como el amor, porque aunque tanto el amor como en la política se puede pasar del amor al odio, solamente en la política se puede pasar del odio al amor con tanta facilidad. Todos estos lugares comunes vienen a que hoy sucedieron en la política dos cosas impensables. Seguro habrán visto las imágenes del encuentro entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur, el primero en la historia de esta península dividida en dos naciones después de una guerra donde murieron casi 200 soldados colombianos. Y el paso del odio al amor acá es extraordinario. Solo hace unos meses, Kim Jong-un, el líder norcoreano, había amenazado con bombardear el Palacio Presidencial surcoreano y había llamado a la anterior presidenta una diabla asesina, una depravada moral y una vieja senil. Hoy la política muestra a los líderes de estas dos naciones en plácemes de histórica cordialidad. Algo similar pasó en Colombia, sin las connotaciones nucleares ni las connotaciones históricas, pero hoy es la primera vez en esta campaña que Gustavo Petro y que Germán Vargas Lleras están de acuerdo en algo. Ambos candidatos han lanzado una lluvia de artillería, sobre todo Vargas, contra las encuestas electorales. En el caso de Vargas es fácil entender por qué, porque va muy mal en todas las encuestas, a pesar de haber logrado importantísimas adhesiones políticas del partido de la U, de parte de los conservadores y por supuesto de su propio partido Cambio Radical. Vargas no ha logrado ni siquiera recuperar la intención de voto que tenía el año pasado. Y está, pero muy lejos de Petro y de Duque, los dos punteros en las encuestas. Lo de Petro, en cambio, es más difícil de entender. Va bien en las encuestas, va de segundo en todas, va subiendo en la mayoría de ellas, las usa para decir que va bien, pero hoy lanzó una extraña teoría de la conspiración alrededor de la encuesta de Inbamer, sugiriendo con unos pantallazos anónimos de un chat que los resultados estaban siendo adulterados. Más allá de ser algo contradictoria, esta noche no podemos dejar pasar esta deliciosa unión, seguramente temporal, entre Germán Vargas y Gustavo Petro, porque como la política es dinámica, si hoy están de acuerdo, mañana seguramente amanecerán en orillas opuestas. Aquí arranca Zona Franca. Y nos acompañan esta noche para hablar de los extraños acontecimientos que ponen a Vargas y a Petro de acuerdo en alguna cosa, y es en contra de las encuestas, a dos personas que saben de política, de la política en su técnica, en su minucia, desde los estudios en la academia. Jan Basset, por ejemplo, es profesor de la Universidad del Rosario, es politólogo, es doctor en ciencias políticas de la Universidad París III, es francés. ¿Qué tal, Jan? Buenas noches, Daniel, muchas gracias por la invitación. Y tenemos un panel internacional con Jorge Galindo, que es sociólogo, es politólogo, candidato a doctor también. Todavía, sí. Sí. Y es columnista del País. Jorge, bienvenido a Zona Franca. Gracias, Daniel, buenas noches. Jan viene aquí a dar clases, tú estás acá en Colombia haciendo un proyecto, armando un proyecto muy interesante del diario El País de España alrededor de la política colombiana. Cuéntenos un poquito al respecto. Bueno, estamos desde El País, que es un periódico que tiene, a pesar de ser español, digamos que tiene vocación internacional y sobre todo latinoamericana, por una cuestión de idioma y de lengua. Estamos intentando con humildad y aprendiendo también de todo lo bueno que se está haciendo aquí, a entrar en el debate político en Colombia. Yo al menos lo estoy intentando hacer con datos por delante y como mirando y analizando muy cuidadosamente qué nos dicen los números. Y para eso, de hecho, la aportación de Jan mismo es muy interesante y muy valiosa. Sí, ahora vamos a hablar de unas ideas muy interesantes que tiene Jan acerca de cómo el país está dividido territorialmente, una forma distinta de pensarse lo que pasa en la política electoral de este país. Arranco un poco con el contexto, si no lo vieron, la andanada de Vargas, y esto es de Twitter, pero lo dijo en una entrevista que dio esta mañana en Blue Radio, anoche con María Jimena Duzán también lo había anticipado, sus cercanos lo están haciendo también, veo a Pinzón tuiteando acerca de las encuestas. Aquí una muestra nada más de lo que es esta lluvia de artillería, como la llamamos,
Por primera vez en la vida coincido con el doctor Gustavo Petro. Y esto lo escribió él porque se nota su voz. Las encuestas son un desastre y está pasando algo extraño que amerita ser investigado. Sí creo que las están manipulando y también creo que debe existir plena transparencia frente a los temas a continuación. Y vienen a continuación. Eran más de 8 tweets, nos remitimos a solo 4. ¿Quiénes son o han sido socios de todas las encuestadoras? ¿Qué contratos con el Estado o empresas privadas relacionadas con el Estado han tenido? Algunas de las encuestadoras que usan los medios hoy tienen contratos con algún partido o movimiento de forma directa o por un tercero. ¿Y sigue? Señores del Consejo Nacional Electoral Colombiano, ustedes son los responsables de la transparencia en las elecciones, de vigilar y controlar las firmas encuestadoras y no lo están haciendo. Y sigue. Le exijo a Yolima Carrillo, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el resto de magistrados de la entidad actuar. Hagan visitas a las encuestadoras, verifiquen la veracidad de la información, ahora, no después de las elecciones. Eso por el lado de Germán Vargas Lleras. ¿Quieren empezar con algo o vamos a la tanda de Petro? Antes de hablar de Petro, yo creo que es interesante, uno, que has dicho que se nota que es de Vargas, le pasa como Trump, que se nota cuando el tuit lo ha escrito él y cuando lo ha escrito un asesor. Y lo otro es que esto a Vargas le viene bien porque si en algo no va ganando y si en algo no va puntero, es en las encuestas. Entonces, como para destrozar su imagen de establishment, de persona que está dentro y que maneja la maquinaria, esto le va fantástico. Porque dice, no, es que a mí las encuestadoras me están pasando por encima completamente. Aprovechemos esto para reforzar esa imagen de un poco outsider que de otra manera es imposible que Vargas Lleras la pueda impulsar. Claro, y Jan, ¿en algún país le hacen visitas a las casas encuestadoras? ¿Hay algún tipo de vigilancia? Es decir, las encuestadoras en Colombia, según lo que usted conoce, ¿están mal vigiladas? ¿Deberían estar más vigiladas? Bueno, es un objeto de discusión, digamos, visitas a las encuestadoras como tal, no, digamos, pero hay países donde se discuten con la autoridad electoral de la metodología de las encuestas y donde hay, digamos, cierta vigilancia de una seriedad mínima que tienen que tener las encuestadoras. ¿Por qué? Porque básicamente las encuestas tienen efecto político, lo sabemos, y pueden generar expectativas falsas que pueden inducir a los electores a unos comportamientos que no hubieran tenido y después eso, digamos, puede llevar a problemas. Lo hemos visto en el Brexit, lo hemos visto en algunos casos, digamos, donde la gente anticipa un resultado y entonces se comporta estratégicamente en función de este resultado y después pues termina con la decepción de que pues lo que les habían dicho no es lo que pasa y entonces de ahí los problemas, digamos. Claro, lo que es... los problemas de las encuestas darían para otra discusión alrededor de si realmente cuál es su papel, es decir, el papel predictor de las encuestas y el papel de generar un voto estratégico, qué tan importante es si siempre dicen algo que resulta no ser. Es decir, las encuestas no inducen en lo que muestran, sino más bien, digamos, hacen que la gente que iba a votar sí se hubiera quedado en la casa porque dijo va a ganar el sí fácilmente, ¿no? Es, digamos, que una cosa de doble vía. Sobre todo en una elección de 2 vueltas, digamos, sí, ahí puede haber comportamiento estratégico, digamos, si yo veo que va a ganar, digamos, un candidato que yo resisto mucho, entonces yo voy a elegir el mal menor, desde la primera vuelta en vez del candidato que de pronto quiero mucho pero que no tiene ningún chance. Entonces, ese tipo de comportamiento es lo que las encuestas pueden influenciar y es por eso que es importante que pues den garantías de pronto de transparencia. Entonces ahí está el debate si la autoridad electoral tiene que meterse o no y si tiene que haber, digamos, exigencias de transparencia en la materia sancionada eventualmente por el Estado, lo que desplaza un poco el problema, qué tanto confianza podemos tener en el Estado. Bueno. Exacto. La pregunta es entonces, ¿quién vigila al vigilante? Exacto. O sea, pues sobre todo cuando es un vigilante que, como se vio, por ejemplo, durante el proceso de revocatoria de Enrique Peñalosa, a quien Germán Vargas Lleras apoyaba, es bastante plegable a los intereses de los grandes partidos políticos colombianos que controla en su mayoría hoy Germán Vargas Lleras. Sí, exacto. O sea, para mí el ideal de un debate en torno a las encuestas no es uno en el cual el Estado controla tanto como uno en el cual la ciudadanía se preocupa, dedica tiempo y se informa, y además tenemos muchas más encuestadoras y muchos más puntos de referencia de los que tenemos. Ahora mismo hay como 6 encuestas de referencia, 6 casas de encuestas de referencia aquí en Colombia. 6 son pocas.
se hizo un poco y además no encuestan tan a menudo. Entonces significa que cada punto, cada dato que tenemos tiene mucho poder a la hora de, como decía Jan, marcar comportamiento estratégico. Si tuviésemos más puntos de referencia, el poder de cada informador, de cada encuesta, se diluiría. Y Jorge, a ver, y sin entrar aquí en teorías de conspiración sobre si las encuestas están amañadas porque los encuestadores están haciendo cosas indebidas, como sugiere Vargas, por contratos con el Estado, por contratos con otros partidos políticos, las fichas técnicas, que son lo que nosotros tenemos para ver si una encuesta está bien o mal armada, aquí en Colombia, las encuestas en general, ¿cómo las siente usted? Siempre pueden ser más completas. La verdad es que un sociólogo como yo siempre quiere como más datos, más información, más transparencia, pero la verdad es que no es tan mal. Sabemos de qué tamaño es la muestra, sabemos cómo se hace la muestra, sabemos, o sea, es decir, dónde van a preguntar y dónde no, cómo preguntan, si es telefónica o es en persona, todo eso lo sabemos. No está nada mal. También sabemos los sociodemográficos normalmente. Cada encuesta nos reporta cuáles son el porcentaje de jóvenes, de mayores, de hombres, de mujeres, gente de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que están dentro de cada encuesta. Entonces, la verdad es que tenemos bastante información con respecto a las encuestas. Siempre podemos tener más. O sea, a mí me gustaría como tener los datos, lo que se llama microdatos en sociología, como todos los datos abiertos, por supuesto, anonimizados, de manera que no se puede identificar quién responde, pero sí como poder coger los datos y trabajar yo con ellos. Claro. Eso sería perfecto, pero eso ya digamos que es un ideal que en casi ningún país se cumple, en realidad. A usted, Jan, también en general le parece que por lo que uno conoce de las fichas técnicas, son encuestas al menos estadísticamente robustas en lo que dicta un poco los mínimos de esa ciencia. Unas más que otras, efectivamente, y depende mucho, particularmente de este dato, efectivamente, si son entrevistas o si es telefónico, digamos, porque pues sabemos que por el teléfono hay cada vez más problemas, porque no todo el mundo tiene teléfono ahora con los celulares, etcétera. Pero digamos, en general, yo creo que son bastante serias técnicamente, digamos, estadísticamente. Y de hecho, las polémicas ahí, bueno, aparte de lo de Vargas hoy, no son tanto sobre estos aspectos en general. Sí, de hecho, hay un problema porque se enfrentan todas las encuestadoras en Colombia, que es que no hay un censo de referencia. El censo es muy viejo y entonces, sin censo, no puedes hacer la muestra. No sabes exactamente cómo es la población, no sabes cuántos jóvenes hay, no sabes cuánta gente vive en cada lugar, no sabes cuántos hombres, bueno, hombres y mujeres normalmente son mitad y mitad, pero no tenemos como un punto de referencia para hacer una buena muestra. Esto es muy... Y lo tendremos, pero creo que ya después de las elecciones. Exacto. A ver, y entonces el caso, dice Germán Vargas Lleras, por primera vez en la historia, estoy de acuerdo con Gustavo Petro, y este caso es un poco más difícil de entender, porque Petro hoy está peleando con las encuestas, así arranca, son 2 tweets, y van a ver ustedes que son extraños y contradictorios. Entonces este es el primero, en donde adjunta una cantidad de pantallazos de un chat. Y entonces dice, la denuncia de un empleado de encuestadora y la manipulación de los datos de las encuestas públicas y los datos que recibimos de encuestas internas de otros partidos muestran que o empatamos con Duque o ya en este momento le ganamos. Y en ese chat hay como una cantidad... tenme ese un segundo. Sí, volvamos al otro. Entonces ahí en esos adjuntos que tienen ese chat es alguien de una encuestadora que está refiriéndose a la encuesta de Caracol, que es de la casa Inbamer, donde dice que él había digitado los datos y salían distintos cuando él los digitó a como fueron publicados, una fuente anónima, y además pone unos datos que no han salido en ninguna de las encuestas que se ha hecho, en los que él está por encima de Duque con varios puntos. Sin embargo, después de decir que la Fiscalía debe actuar y que las encuestas están todas viciadas, tiene este otro tuit. Y aquí saca los datos de un tuitero que se llama Nelson Amaya, que les presentaremos hoy, y dice lo siguiente. De acuerdo a las encuestas y el posible intento de su manipulación denunciada por empleados de las propias encuestadoras, la realidad de las tendencias es evidente. Vamos directo a la victoria. Entonces, a ver, yo no entiendo aquí qué está pasando. O sea, dice que las encuestas están manipuladas, pero después dice que las encuestas manipuladas muestran que él va directo a la victoria. El propio Nelson Amaya, el tuitero del que hablabas, del que coge Petro el gráfico, a los 2 o 3 minutos ha hecho un tuit diciendo lo único que es consistente en Petro es el sesgo de confirmación. Es decir, todo aquello, pero como cualquier candidato en el mundo, en Colombia y fuera, todo aquello que confirme
que yo voy ganando, me viene bien. Si es un mensaje de WhatsApp anónimo que no sé si es cierto o no, me viene bien. Si es la medida de encuestas y la tendencia, también me viene bien. Lo que pasa es que, claro, cuando uno lo ve tan juntico como en 3 minutos, como que llama la atención. Pero es común en todos los Un candidatos. saludo a Nelson Amaya, a quien yo no conozco personalmente, pero de quien he sacado invaluable información de su Twitter. Es un estudiante de doctorado que está, entiendo, en Francia y evidentemente como los estudiantes de doctorado tienen mucho tiempo a su disposición para hacer todo este tipo de cosas. Gracias, Nelson. Lo de Petro es muy raro. Sí, es muy raro, pero yo creo que hace parte un poquito de un atavismo de su discurso antiélite, digamos que por principio, digamos, Petro busca ahí peleas ahí con el establishment, entonces ahí es con las encuestas, aunque lo favorecen en este caso, pero ya es como un reflejo un poco, hace parte de su estrategia y de su posicionamiento. Entonces, a ver, nosotros aquí en Zona Franca estamos haciendo un ejercicio de promediar todas las encuestas para tener como una idea general. Es un ejercicio que tiene múltiples problemas metodológicos, como seguramente aquí Jorge y Jan les podrán explicar ahora, y es un promedio simple. A la nueva encuesta que llega la ponemos a un promedio, dividimos y este es el resultado que tenemos para todos los candidatos. Y aquí ya incluimos al voto en blanco, incluimos a Vivian Morales y no incluimos al candidato Jorge Trujillo, porque no marca. Pero hay un candidato que se llama Jorge Trujillo, no está marcando en las encuestas. Y entonces lo que me da, y esta incluye, a ver, las encuestas que promediamos son las 6 grandes que mencionaba Jorge, son la de Cifras y Conceptos, la del Centro Nacional de Consultoría, que paga CMI, la de Jan Haas, que paga la casa RCN, la de Datexco, que paga El Tiempo, la de Guarumo, que también paga El Tiempo, y la W. Y esto nos da que Iván Duque va arriba con 37.3%, va después Gustavo Petro con 27%, después va Sergio Fajardo con más o menos 12%, 11.9%, Germán Vargas Lleras 7.2%, tengo ahí el voto en blanco en 7.1%, tengo a Humberto de la Calle en 3.2% y tengo abajo a Vivian Morales en 1.4%. Y este ejercicio, digamos que no trata de dar ninguna certidumbre, ninguna predicción, es simplemente para tener como un panorama junto de todo lo que está pasando. Y yo creo, Jan, que lo que demuestra más allá de sus múltiples problemas metodológicos es que todas las encuestas van por el mismo lado. Exacto, de hecho es llamativo. Yo creo que pocas veces las encuestas han estado tan de acuerdo, difieren un poco en el nivel de apoyo de cada candidato, pero no en el rango, digamos, casi. Yo creo que todas las encuestas indican más o menos el mismo orden, digamos, de llegar. La única diferencia es interesante es el voto blanco, quizás, que fluctúa de una encuesta a otra, lo que muestra de pronto diferencias de metodología, de formas de preguntar, no sé, que puede ser interesante porque pues muestra diferencias en la consolidación de pronto de la opinión, pero aparte de eso, digamos que hay efectivamente una convergencia absolutamente clara de las encuestas, lo que aparentemente le da mucha robustez en este momento. Y lo que digamos que quitaría argumentos tanto a Gustavo Petro como a Germán Vargas en sus acusaciones puntuales de que hay algunas encuestas que están viciadas. Es decir, yo entendería si hay una encuesta que pone a Duque muy por encima de todos los otros, o que tiene a Petro arriba, o que en la que Germán Vargas marcará mucho más que otra, pero eso no está sucediendo en general. No, y además, aunque sí que hay diferencias en la manera en la cual se pregunta, como decía Jan, por ejemplo, cuando uno pregunta al principio para saber si uno es votante probable o no, cada encuestadora lo hace de una manera distinta. Y eso puede generar como muestras diferentes y puede darte un resultado final distinto. Sin embargo, a pesar de que eso cambia, al final se converge en la cifra. Entonces, no pasa como en España. En España, por ejemplo, hay lo que se llama cocina. Tú tienes, como encuestador, la intención de voto directa. A ti te sale que un candidato tiene un 20%, pero tú sabes que ese candidato, por lo que sea, tiene mucho voto vergonzante, mucho voto oculto. Entonces, en España, lo que todas las encuestadoras hacen, las más serias y las menos serias, es cocinar. Y como preguntan también recuerdo de voto, en el pasado dicen, pues le vamos a meter 5 puntos más. Entonces, ahí sí que hay espacio para que uno diga, cuidado porque hay sesgo del encuestador. Aquí no. Aquí lo que te sale es lo que tú traduces al porcentaje que publicas. Entonces, teniendo en cuenta eso, resulta bastante difícil pensar que hay como
como una mano negra o algo así, tocando a 6 casas de encuesta distintas, con 6 alianzas de medio distintas, o con 5 en este caso, y con incentivos diferentes, así, digamos, en un mundo en el cual lo vemos todo sucio, todas las encuestadoras tienen contratos después, que no creo que sea así ni mucho menos, incluso en ese caso, pues los incentivos serían distintos. Lo que tendríamos que ver es que cada una tendría que favorecer al suyo, y sin embargo no es lo que está pasando. Me voy a mi primera pausa. Antes de eso quería preguntarles muy brevemente cuáles son sus encuestas favoritas. Por principio, yo creo que es mejor no tener encuesta favorita y hacer este ejercicio de promedio, de tomarlas en cuenta en general y de ver sobre todo las tendencias más de lo que marcan en un momento dado. Yo estoy completamente de acuerdo. En el país estamos haciendo 2 cosas distintas. Una es un promedio de encuestas con todas, todas las que nos parecen que son, porque hay algunas por ahí que hay que descartar directamente. Yo casi más que encuestas favoritas, tengo encuestas que me quito de en medio. No sé si recuerdas hace poco que salió una encuesta fantasma de una cosa llamada consultores de opinión, que nadie sabía de dónde había salido exactamente, y que es una casa de encuestas de la que nadie ha oído hablar, y esa encuesta, tal como apareció, desapareció. Así que esa encuesta, ese tipo de encuestas, pero entonces, no hay que tenerlas en cuenta. Y como para poner el panorama de las encuestadoras que hay, incluyendo una que paga esta casa periodística, que es la de Cifras y Conceptos en alianza con Caracol Radio, que es la de Cifras y Conceptos, que la pagamos en alianza con Caracol Radio, está la de Cifras y Conceptos, está la de Inbamer, está la de Jan Haas, está la de Guarumo, está la del Centro Nacional de Consultoría y está la de Datexco. Esas 6, en general, entienden ustedes, son encuestas con algunas diferencias, pero relativamente estadísticamente robustas y moderadamente creíbles. Sí, en general. Sí, en realidad sí. Yo después también por declararlo todo en el país, también estamos trabajando con datos de Cifras y Conceptos. A mí me parece que son sólidos porque tiene una muestra muy amplia, pero me parece que en ningún caso, ni siquiera el propio César Caballero te diría quédate solo con mi encuesta. Hasta él te diría, cógelas todas. Y ni siquiera César Caballero lo hace cuando hace sus modelos de pronóstico, de los cuales también vamos a hablar. Vamos a comerciales, volvemos en minutos con este programa sobre datos electorales, sobre votos, conteos, encuestas. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Pueden escribirnos con el hashtag Francamente en Twitter. Saludos a la gente que nos está escribiendo por ahí o viéndonos por Periscope. Recuerden, también pueden escribirnos con quejas, sugerencias, denuncias y reclamos al correo que está acá, francamente@gmail.com. Estamos hablando de encuestas, de la guerra contra las encuestas que tienen 2 candidatos, de si es una guerra con alguna justificación real o una guerra política normal en esta campaña electoral. Hablábamos, yo les ponía mi promediador, creo que hay un tuitero que se llama Nelson Amaya, que lo mencionaba ahorita, que tiene un ejercicio un poco más sustentado y es con una ponderación de las encuestas que les quiero mostrar, porque sirve para hablar no solamente de los promedios de todas las encuestas, sino un poco cómo son las tendencias de los candidatos, si suben, bajan, cómo están a lo largo del tiempo. Esto es lo que muestra Nelson Amaya, de quien hacemos un uso de su Twitter. Nelson, de nuevo, muchas gracias. Pero mira, va en el título, las tendencias de Nelson Amaya, lo pueden seguir si él se los permite, porque tiene el Twitter, la cuenta cerrada. Creo que ya se quitó ¿Ya la abrió? el candado. Creo que sí, precisamente porque está generando mucho debate, pero no estoy seguro. Entonces, fíjense, ahí está, de febrero a marzo, estas son 22 encuestas desde el 2018. Y entonces, él aquí hace una ponderación de cada encuesta según lo que es el margen de error que tiene, la muestra, etcétera, etcétera, y le da más peso a unas que a otras, y da unas cosas interesantes en sus tendencias. Por ejemplo, muestra que aunque Iván Duque sigue muy por encima de todos, empieza a tener una curva descendente. Y creo que aquí en las encuestas, ustedes lo dirán, las tendencias son más importantes que la posición real, ¿cierto? Sí, por eso a mí me gustaría que hubiese mayor número de encuestas, porque aquí las encuestas, cada casa de encuestas encuesta cada bastante tiempo. No tenemos a nadie haciendo un tracking diario, es decir, preguntando cada día a quién va a votar. Eso es caro, es muy caro de hacer, pero claro, eso nos daría una información de tendencia fantástica. Aún así, ya con 22 encuestas, que es lo que utiliza Nelson, ya empezamos a ver una cierta tendencia. Y efectivamente, Duque tocó techo justo después de las elecciones, un poco después de las elecciones del 11 de marzo, cuando se consolidó su candidatura, cuando él estaba en un momento en el cual tenía toda la atención mediática del mundo, todo el free media que podía desear y más todavía.
y pues digamos que ya ha llegado ahí y ya se ha empezado a relajar. Y también creo que tiene que ver con esto, aunque esto solo es una hipótesis, que diga Jan a ver qué piensa, con el hecho de que teníamos más indecisos antes y ahora tenemos menos indecisos. Y esos indecisos, ese voto en blanco que ha ido bajando en las encuestas, no se ha decidido particularmente por Duque. Y hay una estrategia, digamos, no sé si una estrategia de algún otro candidato, pero sí hay una forma sistemática de ataques a Duque, de cosas que están pasando alrededor de él, lo que dijo Uribe del buen muerto en Twitter, etcétera, que parece que le están haciendo mella. Sí, obviamente el lugar del favorito no es un lugar muy tan chévere como podría parecer en las campañas, porque evidentemente uno es el blanco de todos los demás y es un poco lo que le ha pasado a Duque en los debates televisivos, entonces lo hemos visto, entonces es una posición difícil de mantener. Entonces tiene esta tendencia efectivamente a estancarse y a bajar un poquito, aunque sigue siendo el favorito en esas elecciones. Y entonces viene el caso extraño de Gustavo Petro y de su rabia hoy y su conspiración en contra de las encuestas supuestamente denunciadas por empleados de las encuestadoras. Sí que traigamos a Nelson otra vez. Nelson, ¿cuándo va a venir? Sí, y entonces, fíjense, ahí está Gustavo Petro. Gustavo Petro, en cambio, tiene una tendencia de crecimiento sostenida. Es el que ven ahí con esa mancha amarilla que va para arriba. Sí, tuvo un pequeño momento, digamos, un poco estable en el momento de las consultas, porque fue un buen resultado y al mismo tiempo él había dicho que esperaba más, entonces el hecho de que Duque estuviera muy encima, eso le pegó un poquito, pero pues sigue una trayectoria ascendente, y yo creo que con una campaña bastante juiciosa donde visita muchas ciudades intermedias. Y una yo creo campaña de plaza pública impresionante, sí. Tal vez una de las campañas más interesantes que hay ahorita. Y voy a los otros tres. Y aquí la culpa de no tener a Vivian Morales, al voto en blanco y a Jorge Trujillo es absolutamente de Nelson. Entonces Sergio Fajardo, que después de haber caído a principios del año empieza a estabilizarse, pero no crece. Tenemos a Germán Vargas Lleras plano alrededor del 7%, 8%, y tenemos a un Humberto de la Calle que lenta y dolorosamente parece estar cayendo en el margen de error. Y ya se está acercando a lo que es básicamente el margen de error de muchas encuestas, que es alrededor de entre el 4 y el 2%. Sí, a mí lo que me parece interesante es que Petro está subiendo sin que Fajardo baje, lo cual demuestra que esos dos electorados ya no se hablan entre ellos. Ya no hay transferencia de fajardistas a petristas, nadie se vuelve petrista, perdón, habiendo sido fajardista. Sí. Hay un poco, quizás, desde gente que estaba en el entorno de la calle, viejos votantes liberales del liberalismo de izquierdas, pero de donde está sacando Petro, sobre todo, es ahora mismo de la abstención, de los indecisos y de... Tú no te lo vas a creer de Duque. Blanco. Yo te lo... Eso sí lo siento, No. He conocido personas que dicen que en la calle hacemos unas encuestas. A veces hay gente que dice que está entre Petro y Duque. Lo conozco de gente alrededor aquí, en el equipo de Red Más. Puede ser, no sé. De todo hay en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor. Bueno... digamos que estas son tendencias de encuestas y yo quería traer ahora acá la idea de Jan Basset que empezó, y esta idea surgió, Jan, después de su análisis de lo que sucedió en el plebiscito, ¿cierto? Y es un análisis que ayuda a explicar o da algunas hipótesis acerca de dos cosas. Primero, de por qué las encuestas no están funcionando, a pesar de que los encuestadores han hecho un esfuerzo para tener muestras más grandes, equipos de encuestadores más grandes, encuestas más robustas técnicamente, y por qué hay un cambio con pocos precedentes en la historia política electoral colombiana. Entonces yo le voy a dejar que usted lo explique, ya que es su hipótesis, Jan, y cuando quiera puede llamar el mapa, que ya sabe cuál es. Listo. Bueno, una precisión, no es que las encuestas no funcionen, porque las encuestas lo decimos siempre, lo recordamos siempre, pero nadie escucha, pero hay que recordarlo otra vez. Las encuestas no son previsiones, las encuestas no nos dicen quién va a ganar, no solamente porque es un instante T que puede variar después, sino además porque pues, las encuestas registran una intención de voto, que es distinto de lo que va a ser el voto, porque pues, yo puedo estar convencido sinceramente que voy a votar por tal o cual, y el día de las elecciones, qué sé yo, llueve, no sé qué, y no voy, ¿sí? Y entonces finalmente pues las encuestas
el problema de las encuestas es que no, bueno, uno de los problemas de las encuestas es que no son capaces, digamos, de ver la consistencia, digamos, de la preferencia, ¿no? Yo anuncio que a mí me gusta este, yo quisiera votar por este, pero pues que lo vaya a hacer es otra cosa, ¿sí? Y yo creo que es lo que pasó en el plebiscito, ¿no? En el plebiscito las encuestas registraron una preferencia por el sí, yo creo que había una preferencia por el sí, lo que pasa es que la preferencia por el no era mucho más, era quizás menor, pero mucho más consistente. Los que iban a votar no eran más convencidos, más entusiastas de votar no que los del sí. Y por lo tanto, pues, los del sí el día de las elecciones pues, no se movieron tanto y los del no sí se movieron y por eso ganaron, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tener eso en cuenta. El modelo ahora... no es un modelo de previsión tampoco para nada, es simplemente un instrumento de análisis para mí. Yo no busco hacer previsiones y además estoy convencido de que no se puede prever los resultados de las elecciones y además que es sano, ¿sí? Es que es parte de la democracia. Que haya un nivel de incertidumbre en las elecciones. Y yo creo que lo tenemos que admitir, lo tenemos que integrar y yo creo que es sano que lo hagamos, digamos, ¿sí? Que no nos dejemos sorprender, que eso puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Que no pensemos de que las cosas estén jugadas de antemano porque nos exponemos a malas sorpresas. En fin, este instrumento es un instrumento simplemente de análisis para entender cómo se comportan los colombianos y electoralmente. La idea partiendo de un análisis del sistema de partidos en Colombia, que siempre se habla de la debilidad de los partidos hablando de los programas o hablando de las organizaciones. Yo mire los electorados, ¿sí? Tenemos la referencia de cuando había el bipartidismo liberal-conservador, de que había, digamos, un electorado territorialmente consolidado, había pueblos liberales, pueblos conservadores, había la idea, la macroidea un poco que era una exageración, pero que no era totalmente falsa, de que la tierra alta votaba conservador y la tierra baja votaba liberal, muchas análisis así interesantes. ¿Qué pasa hoy día, digamos, que los electorados liberales y conservadores ya no existen o no son tan consistentes como antes? Pues lo que hemos visto, digamos, a través de diversas técnicas es que territorialmente, efectivamente, lo que era la gran oposición liberal-conservador, tierra fría, tierra caliente, para simplificar, ya no existe o no es el eje central, digamos. A partir, de hecho, a partir de 2014, en realidad, ¿sí? A partir de 2014, el eje central va a ser una especie de oposición entre los territorios centrales, todo lo que es Antioquia, el eje cafetero, Tolima, Huila y la cordillera oriental, digamos, versus lo que es la periferia territorial. Con periferia no quiero decir que no es que son territorios subalternos, quiero decir que son las costas, básicamente. Y entonces ahí lo muestra, y esto lo saco de el artículo que usted publicó alrededor de este análisis del plebiscito. Entonces lo que tienen ahí es en el mapa de la izquierda, lo que es anaranjado son los municipios que votaron mayoritariamente por Juan Manuel Santos. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta, y los azules son los que votaron mayoritariamente por Óscar Iván Zuluaga. Lo que tienen en el mapa de la derecha sucede más o menos 2 años después, 2 años largos después, y es el plebiscito del 2016. Y tienen los municipios en rojo donde ganó el no y los municipios en verde donde ganó el sí. Y es evidente que hay una identidad, digamos, entre los dos electorados. Y esto a mí me parece muy útil porque además de que digamos, que nos enseña a mostrar las divisiones territoriales en Colombia de una forma distinta, porque ayuda a entender que las encuestas, y no hacen predicciones, pero que la preferencia de voto que muestran las encuestas no se esté reflejando en las urnas, debido al cómo le dan la importancia territorial las encuestadoras a las formas en las que hacen las encuestas, los municipios que escogen, Jorge. ¿Y a dónde pueden encuestar, digamos, con el presupuesto disponible? O sea, si uno mira los presupuestos de las grandes encuestas, no de intención de voto, encuestas en general de este país, que son las que hace el DANE, las que hace la DIAN, o sea, las que hace el DNP, que son encuestas muy potentes, los presupuestos son absurdamente altos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Eso nadie se lo puede permitir para una encuesta electoral. Entonces, la urna llega más lejos que el encuestador. Y entonces eso se ve cuando la urna está puesta, que son los mapas de Jan, pero no se ve. Claro, que lo que van a hacer eventualmente, si le cogen la cuerda a las encuestadoras, es modelar la distribución de municipios donde van a preguntar
para ponderar un poco estas dos divisiones territoriales que pues, se tendrán que seguir confirmando a través de los datos. Pero bueno, esto es muy interesante, me tengo que ir a la pausa. Tenemos otros tipos de modelos de pronósticos, incluyendo el de cifras y conceptos de César Caballero. Ese no lo paga el canal Red Más, eso es de César Caballero, que es un ejercicio muy interesante que yo creo que hay que valorar y que ha llegado a generar muchas olas en Colombia. Ya les decimos por qué después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, gracias a todos los que están escribiendo. Son las 9:44, tenemos un tweet, ahí viene, es de nuestro amigo Andrés Barreto. Todos los politólogos, analistas son franceses, argentinos o españoles. Es todos. Un requisito para poder estudiar. Francamente, Andrés, yo le tendría que preguntar a usted, ¿todos los abogados son colombianos? No, pero digamos que esto es chévere, tener una visión. Jan, usted es prácticamente colombiano, lleva 15 años acá, o sea, ya está contaminado, pero Jorge, hay una visión distinta a la política de este país. Usted que ha hecho cubrimiento electoral en otros países, ¿qué sería lo que resalta? Lo primero que le parece es distinto esto, un poco distinto a lo que yo he visto antes. Pues lo primero, o sea, la primera noción que a uno le salta a los ojos cuando lee sobre política colombiana es la palabra maquinaria, que es una palabra que todo el mundo entiende en el debate político colombiano, que ya se usa tanto, que ha adquirido, tiene vida por sí misma, sí. Y sin embargo uno tiene que desentrañarla, y me costó meses entender exactamente qué era la maquinaria, cómo funcionaba, qué es maquinaria y qué es opinión, hasta que entendí que es un espacio gris y que en España, por supuesto que tenemos maquinaria, sino que no la llamamos así, pero la tenemos también. Y Jan, bueno, y además de ya ser un colombiano, ¿qué fue o qué es lo que todavía le sigue sorprendiendo un poco de la política electoral de este país? Digamos, tal vez la fluidez, digamos, de las etiquetas partidarias, esta especie de cambio de camisetas permanente y también de las reglas, digamos, esta reformitis que hace que hay más reformas electorales que elecciones y tanto así que no podemos evaluarlas en el tiempo porque pues cuando estamos en la evaluación de una reforma ya ha pasado otra, entonces no sabemos muy bien cómo analizar en la continuidad por esos cambios ahí. Claro. Esta hipercoyuntura todo el tiempo. Anticipamos una reforma electoral en el próximo gobierno, por supuesto. Ojalá logremos la lista cerrada. Antes de pasar a lo que es la medición de la maquinaria, que eso es lo que intenta hacer este pronóstico de César Caballero, de cifras y conceptos, yo quería volver solo brevemente sobre el mapa que hace Jan Basset. Este mapa me parece útil además para entender un poco las agendas de los candidatos. ¿Dónde van? ¿Qué ciudades visitan? ¿Dónde están buscando los votos sí. que se pueden cambiar? Jorge, usted ahí, ¿qué lee, por ejemplo, de esto a partir de lo que está pasando en la campaña? Yo lo que leo es una pregunta. Es, si yo fuese ahora mismo un candidato que no es Duque, que digamos que está claro cuál es su estrategia en ese mapa, el no es, ¿por dónde me voy? O sea, si soy Petro, lo tengo más o menos claro. Empiezo por la periferia del país, pero luego tengo que ir buscando hacia adentro porque sé que tengo poca maquinaria y necesito mucha opinión. Entonces tengo que ir profundizando. Sí. Si soy Fajardo, mi base la tengo en una zona que en principio es del no, pero yo no soy del no. Entonces, ¿qué hago exactamente? ¿Qué estrategia sigo? Si soy Vargas Lleras, bueno, como hemos visto y como estaba diciendo antes Jan, digamos que busco un poco por un espacio, luego busco por otro y al fin y al cabo intento encajarme en ese mapa, pero es difícil. Es difícil encajarte en ese mapa si no eres Duque. Si eres Duque es fácil. Si no eres Duque es bastante difícil y tienes que tener una visión un poco, digamos, pensar fuera de la caja para encajarte en ese mapa. Jan, ¿usted qué lee de cómo están haciendo sus giras? ¿Qué lugares están visitando los candidatos acá? Pues efectivamente los dos favoritos están en su zona y eso es lo que les facilita un poco la tarea. Tienen el terreno marcado. Petro está recogiendo todos los votos del sí y Duque todos los votos del no y entonces les queda fácil efectivamente y sabemos que Petro pues no es su juego ir a hacer campañas en el eje cafetero en este momento por lo menos. Claro. En segunda vuelta veremos si está. Pero pues por el momento no le sirve tanto. Petro en Jumbo, Petro en el Valle del Cauca, por fuera, está Petro en Palmira, Petro en la costa, Iván Duque ya les digo dónde va, ¿no? Sí.
Ahí... Es la lógica efectivamente territorial ahí en la obra. Efectivamente, la gran dificultad para un Vargas o para un Fajardo es que no están en su zona. Puede ser una ventaja cuando uno ya controla su zona, tener un pie en la otra, pero si no controla uno su zona, uno no queda en nada. Sí. Iván Duque estaba en el eje cafetero, estaba en Norcasia, creo que estaba con el presidente Uribe. Iván, ¿dónde fue que mostró los Crocs? Pero bueno, volvemos a la medición de la maquinaria. Y claro, la maquinaria tiene vida propia en Colombia. No nos preguntamos muchas veces qué es, la damos por sentada. Unos políticos dicen que es muy mala, otros dicen que es normal. Y César Caballero en este pronóstico intenta hacer esa medición de maquinaria. Y esto es lo que le sale a Cifras y Conceptos. Y entonces, a diferencia de las encuestas, este pronóstico lo que dice es que Duque tiene un máximo de 35%, un mínimo de 35, un máximo de 36, Vargas un mínimo de 20, un máximo de 23, tiene en cambio Gustavo Petro un mínimo de 17, un máximo de 18, Fajardo 12-12, De la Calle 4-5, Vivian Morales 3-6, que ahí es extraño que el máximo de Vivian Morales supera al de Humberto de la Calle. Y entonces, explíqueme usted que es experto en esto, cómo es que este pronóstico se armó. César hizo público cómo fue la cosa. Me están diciendo que me tengo que ir a la pausa. Explíquemelo después de la pausa. ¿Cuáles son las tripas del pronóstico de Cifras y Conceptos? Les contamos por qué ha sido tan polémico, pero por qué es un ejercicio que yo creo que es válido, es útil, así sea manipulado por las campañas que les conviene manipularlo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de programa. Estamos en directo desde Bogotá. Gracias a Alfonso Lemetre, a Miguel Ariza, Holman Pinzón, que dice que usted, Jorge, se parece a... ¿Cómo es que se llama? Conor McGregor. Conor McGregor, gracias. No, pues sí, gracias las doy yo, desde luego. Lady Palacios, Miguel Carrera, muchas gracias, señores, por sus comentarios, los estamos leyendo. Entonces veníamos, las tripas de este modelo. Esto es lo que dice Cifras y Conceptos, que ha promovido ampliamente Germán Vargas Lleras. A él ahora le gustan más los pronósticos que las encuestas, porque aquí evidentemente va mejor y supera a Petro y está en segunda vuelta, que es un poco el objetivo principal del momento de los políticos colombianos, es llegar a segunda vuelta y después veremos cómo hacemos. Entonces, Jorge, usted ha mirado de cerca lo que hizo César Caballero, sí, y es básicamente ¿qué? Pues lo que hace César aquí es, él dice, bueno, con las encuestas tenemos un problema que es que no recogemos la estructura del voto, del todo. Sí que recogemos algo, pero no del todo. Entonces, ¿cómo complementamos esto? Lo que hace Cifras y Conceptos es, se va a las elecciones del 11 de marzo, coge las del Senado, mira senador por senador exactamente y campaña por campaña, sobre todo los de más de 5.000 votos, digamos, a quién apoyan, a quién no apoyan. Esto lo hace con fuentes privadas que no revela y es la parte oscura del modelo, pero él lo justifica y me parece bien justificado diciendo que quiere proteger a sus fuentes. Y dice, bueno, pues a nosotros con la parte de análisis de estructura nos da esto. Como entonces el partido de la U, este senador sí está apoyando a Vargas, Eso. este también, entonces este le va a poner tantos votos más o menos. Entonces él, dependiendo de si apoya directamente, si es del mismo partido y le apoya, le da un X%, si es de un partido distinto y le apoya al candidato, le da un porcentaje menor, porque considera que el voto se va a dividir más, sí, y lo hace así. Entonces dice, bueno, con esto me sale este análisis, esta predicción. Y luego, por otro lado, coge las 6 casas de encuestas, no solo Cifras y Conceptos, sí, sino las otras 5, hace un promedio, también ponderado, por margen de error, por antigüedad, por tamaño de muestra, por si es telefónica o presencial, y junta las dos cosas. Junta el análisis de estructura, el de senador por senador, y el análisis de las 6 encuestas. Sí. Y dice, con esto lo que me sale es que estos son los que pasan a segunda Y creo que hay críticas acerca de qué peso le da a la maquinaria, cuántos asume, pero eso son críticas metodológicas que creo que son válidas. Pero Jan, yo quiero que usted aquí vuelva a ser la voz de la incertidumbre y el elogio de la incertidumbre en la democracia, que creo que es importante recalcarlo y importante recalcar que todos estos ejercicios con datos no buscan pronosticar lo que va a pasar, sino que buscan. Pues justamente el problema es que este sí busca pronosticar y eso es un poco mi problema. A mí me parece interesante el modelo como forma de explicar, digamos, tratar de explicar efectivamente cuál es el peso de la maquinaria,
pero tratar de preverlo me parece muy difícil porque depende de muchísimas cosas. Efectivamente, las críticas que se le ha hecho, y yo creo que son acertadas, es que parece que sobreestima la maquinaria. En una elección presidencial, digamos, es muy poco probable que los senadores puedan endosar 60% del voto que tuvieron en la elección pasada a un candidato presidencial. En fin, se puede discutir. Parte del problema es que no lo ha probado, no lo ha comprobado antes, por ejemplo, con los resultados de 2014. No lo hubiera podido hacer. Yo no sé si lo ha hecho, pero en todo caso no lo ha publicado. Hubiera sido bueno, digamos, tener este antecedente para ver si funciona o no. Ha decidido publicar esos resultados en las sin una elecciones comprobación del 14. Ahorita en las elecciones de Senado hubo un pronóstico, pero digamos que era un pronóstico. Sí, pero es distinto, porque ahí sí no está la hipótesis sobre la capacidad de los senadores para endosar voto a un candidato presidencial, que es lo más complicado, digamos, y lo más interesante, de hecho, de este modelo, pero que no sabemos muy bien, y yo creo que depende de tantas cosas y varía tanto en el tiempo que es muy difícil en realidad hacer predicciones con esto. Entonces, un instrumento de análisis que puede ser interesante, pero difícil presentarlo para mí como un modelo para realmente prever lo que va a pasar, ¿sí? Sobre todo cuando no ha sido comprobado, digamos, con un caso anteriormente. Claro. Además de todos estos pronósticos, encuestas, hay, digamos, otras formas de ver qué está pasando, los ruidos que hay en los candidatos, y es el Google Trends. Y esta es una herramienta que está a disposición de todo el mundo y que nos dice qué es lo que están buscando las personas en Internet. Y aquí es impresionante. Entonces, Gustavo Petro es la línea azul, tenemos a Iván Duque como la línea roja, Germán Vargas es la línea amarilla, y todos los demás, los que se empiezan a mezclar en una cosa que se vuelve morada por allá abajo, que son Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Gustavo Petro en Google está muy por encima de todos. Y Google predijo el no, Google predijo el Brexit. Por favor. No predijo nada. Google no predijo nada. Google solo predijo lo que llamaba la atención de la gente para bien y para mal. El interés. El interés. Esto es un medidor de interés, es un medidor muy bueno de interés. Petro genera mucho interés, pero también Petro genera interés negativo. Lo sabemos porque gracias a las encuestas sabemos que Petro es quien tiene un mayor puntaje en la pregunta de ¿por qué candidato no votaría nunca? Y eso también se refleja en las... Solo finalmente y muy brevemente, ¿por qué es importante la incertidumbre? Para no confiarnos y para saber que, digamos, la política tiene resultados que pueden ser muy buenos, pero que pueden ser catastróficos también, y entonces, pues, siempre pensar en esta incertidumbre, nunca confiarse, digamos, de nada. Y yo ahí agrego una cosa: la incertidumbre ayuda a que usted vaya a votar, que no confíe en las encuestas, que no confíe en los pronósticos, que no confíe en lo que se dice en estos programas de televisión. Muchas gracias a ambos, vayan a votar, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.